Amigos de Cuadratín, ¿cómo están? Muy buenas tardes, su amigo Israel Calderón. El día de hoy voy a platicar sobre una iniciativa de ley que se dio en días pasados, que se presentó a la Cámara de Diputados con respecto al sistema de pensiones en México. Un diputado de Morena propuso que el Banco del Bienestar, el Banco del Gobierno Federal, administre ese fondo de pensiones y que desaparezcan las 10 AFORES. Así, ese es el sentido de la propuesta, que bajen las comisiones y que eso genere mejores rendimientos para los trabajadores. Voy a exponerles por qué estoy en desacuerdo con esta propuesta de este diputado de Morena, del partido en el gobierno, porque considero que hay alternativas mejores a las que está proponiendo, ¿sí? Y sobre todo ver un poquito el panorama que hay a nivel mundial de los mejores ejemplos de los mejores países en sistema de pensiones. En Países Bajos, Holanda, la tasa de reemplazo es del 70%. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Del porcentaje con el cual te vas a pensionar de acuerdo a tu último salario, base de cotización. Ahí es del 70%, en México es del 35%. Ahí ya hay una gran diferencia entre un país de primer mundo y de nosotros. Pero ¿por qué eso pasa en Países Bajos, en Holanda? Porque hay mecanismos, porque el gobierno encuentra mecanismos para poderle darle una pensión digna a sus trabajadores, a sus habitantes. Y eso es algo que aquí en México no se ha encontrado esos mecanismos para en ese sentido incentivar el ahorro, pero sobre todo al final de tu vida laboral puedas tener un sueldo parecido a como lo tenías cuando estabas trabajando, cuando estabas activo. Por ejemplo, también en Países Bajos, en Holanda, se va a incrementar a partir del año 2021 la edad de pensión. A partir de los 67 años van a poder pensionarse en Holanda. Y esa es una discusión que aquí en México tampoco se ha dado. Se ha dado, pero no se ha implementado y no hay fecha de implementación, tan sencillo como eso. En el día de hoy, la edad ideal de retiro es de 65 años y se está ahí debatiendo si hay que aumentarla, y eso es algo que tenemos que hacer porque también la esperanza de vida ha aumentado. Por ejemplo, en Dinamarca, ahí los trabajadores no se pensionan de acuerdo a lo que te descuenten en la nómina, como sucede aquí en México. Aquí te descuentan o uno aporta en promedio el 1%, números redondos 1% de nuestro salario para nuestra pensión, ¿sí? Y allí en Dinamarca el dinero sale del impuesto sobre la renta, no del descuento vía nómina. Entonces, esa es una gran diferencia porque el impuesto sobre la renta, pues es un impuesto universal que tiene que pagar todas las empresas, todos los ciudadanos, y en ese sentido, pues es un poquito más democrático o es más amplio este tipo de aportaciones. Por ejemplo, en Australia, ahorran el 9.5% el trabajador para su pensión. En México, repito, es del 1% y tenemos en ese sentido pues una gran brecha. Regresando un poquito también a Dinamarca, ahí manejan lo que son fondos colectivos también, es decir, la empresa, el empleador invierte el recurso de los trabajadores, es decir, contrata fondos de inversión. Pero aquí hay algo muy importante. Ellos aportan hasta el 70% del dinero de la inversión del trabajador y el trabajador el 30% restante. Obviamente eso aquí en México es más complicado, nuestra economía es más débil. Las empresas, pues obviamente al día de hoy no tienen esa capacidad para poder ayudar al trabajador, pero que se den una idea de la diferencia que hay entre los países de primer mundo, los que están mejores posicionados en este tema de retiro, y lo que vivimos hoy en día aquí en México. Tengo en ese sentido ideas, propuestas que considero pueden aportar al debate público y pueden ayudar a incrementar el monto del retiro. Es importante esto porque estadísticamente o datos a nivel internacional, en el 2070, una quinta parte de la población se tiene que pensionar porque va a llegar a la edad de retiro. Al día de hoy es el 9% de la población y somos alrededor de 7.700 millones de habitantes, pero eso va a crecer exponencialmente. Entonces,
Una de las propuestas que considero pueden ayudar en ese sentido a tener una mejor bolsa, a tener más dinero con mejores rendimientos, es aumentar la edad de retiro. Por ejemplo, en Dinamarca, a partir del año 2025, el monto de pensión va a ser de acuerdo a la edad de pensión va a ser de acuerdo a tu esperanza de vida. A más años de vida, más años laborables. Y eso también tiene que pasar de algún modo en México también. Si vamos a vivir más, pues tenemos de algún otro modo que trabajar más. Para que se den una idea, en 1980 tenemos una esperanza de vida promedio de 66 años. Al día de hoy, nuestra esperanza de vida es prácticamente 10 años más. Esa es una estadística que nos puede ayudar a comprender el por qué tenemos que cotizar más años. Y esa es otra propuesta, que haya alternativas de empleo para la gente adulta mayor. Desafortunadamente al día de hoy solamente al adulto mayor se le toma en cuenta para trabajar en un supermercado u otro tipo de trabajos que muchas veces no tienen prestaciones, no tienen un salario, y obviamente eso hace que no aporten a la bolsa para su retiro. Y yo creo que sí tendría que haber alternativas para ellos, porque si aumentan la edad de pensión, pues obviamente necesitan seguir cotizando para poder incrementar esa bolsa. Otra idea, y eso corresponde al gobierno federal, buscar alternativas de tener o darle a la gente, al mexicano, una pensión mínima garantizada, pero realmente digna, que alcance para vivienda, que alcance para alimentos, que alcance para vivir, que alcance para lo mínimo indispensable, y desafortunadamente el día de hoy no lo tenemos. La pensión mínima garantizada que tenemos el día de hoy es el salario mínimo, ¿sí? Los 3,700 y fracción, y eso no alcanza más que para poco. ¿Sí? El gobierno federal tiene una pensión a los adultos mayores que tampoco alcanza. Entonces, sí se necesitan mecanismos para que ese no se incremente, para que si cubres los años mínimos de cotización, pues el gobierno en ese sentido también te pueda apoyar. También considero que no se tiene que eliminar la competencia. Lo que busca esta iniciativa de este diputado de Morena es eliminar la competencia, regresar al pasado de algún otro modo. ¿Y quiere regresar al pasado? El que en ese sentido un solo banco o el gobierno administre nuestro dinero para retirarnos. Eso ya pasó, eso sucedió, y por eso el IMSS quebró, y por eso surgieron las cuentas individuales, ¿sí? Y por eso se hicieron reformas, y eso está demostrado que no ha funcionado. Aparentemente la idea es buena de bajar comisiones para subir rendimientos, pero al final también es algo que el gobierno federal ha negociado con las AFORES. Hay un acuerdo para que al final del sexenio se bajen las comisiones al 0.70, ¿sí? Las AFORES, en ese sentido, a través de la competencia, pues cada una maneja sus diferentes rendimientos, sus diferentes comisiones, diferentes servicios, pero lo que hace la competencia es eso, incentivar que te vayas a la que mejor opción te dé, pues en ese sentido. Y otra propuesta que también veo que puede ayudar es que gradualmente vaya subiendo nuestra aportación, lo que nosotros aportamos para el retiro. Al día de hoy es del números redondos 1%, 1 punto y cachito, y tiene que ir subiendo por lo menos al 10% con el paso de los años. ¿Por qué el 10%? Porque es lo que tú puedes deducir ante el SAT, ante Hacienda. Año con año tú declaras que haces un ahorro para tu retiro, y lo que va a hacer el SAT es bajarte tu base gravable. ¿Qué significa? Que pagues menos impuestos, es tan sencillo como eso. Entonces, pasar de una tasa de reemplazo de 35%, por lo menos doblarla. Estar en los niveles que hoy en día tiene, por ejemplo, Holanda. Y considero que se puede lograr llegar a esos niveles si nosotros también aportamos a través de planes privados de retiro. Hay fondos de inversión, hay alternativas, hay opciones, hay productos, hay marcas, hay muchas opciones, pero necesitamos encontrarlas, necesitamos buscarlas, necesitamos estar conscientes que sí requerimos aumentar
aumentar nuestro monto de retiro en ese sentido. Entonces yo considero que son propuestas que pueden ayudar, que son alternativas, y sobre todo una cosa muy importante, y esto yo creo que nos puede ayudar un poquito a aclarar el panorama. Si tú te preguntas, ¿te gustaría que el gobierno administrara nuestro dinero, tu dinero para el retiro? Eso ya pasó. Pasó y las finanzas del IMSS quebraron. ¿Te gustaría que eso pasara? Me gustaría que me enviaras tus comentarios, tus sugerencias, tus preguntas. Yo en lo particular, compartiéndote mi punto de vista, te diría que no. No, porque desconfío, porque en su momento se hizo y no se hizo bien. Y porque no sé si ese dinero se va a utilizar realmente para los fines, para lo que es creado esta iniciativa o esta propuesta. ¿Sí? Te agradezco mucho el tiempo, el que me hayas visto en esta nueva colaboración. Recuerda pues enviarme preguntas, sugerencias, dudas, etcétera, poder interactuar en ese sentido. Te pido por favor que te cuides mucho, quédate en casa. Ahorita son tiempos complicados y necesitamos contribuir a que esto mejore, y que cuando regresemos a la vida laboral, a la calle, a las empresas, etcétera, regresemos con mucho ahínco, con muchas ganas. Esto va a pasar, es parte de un proceso que tenemos que vivir, pero esto pasará y bueno, al final todo mejorará. Cuídate mucho, éxito, y nos vemos en la próxima colaboración. Muchas gracias.